comienzan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida a Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Ministro, buenos días, bienvenido a nuestro programa. Buenos días, Janet, gracias por este espacio. Quisiera conversar con usted sobre este sistema de llamadas telefónicas para poder ayudar a controlar el avance del COVID-19. Cuéntanos cómo funciona. Bueno, como dijo el presidente el día domingo, que fue muy claro, los rumores son los peores virus que existen en el país y tenemos que convertir en este caso con certezas, con información y con un manejo transparente. Nosotros hemos venido trabajando, como usted lo sabe, Janet, con una plataforma que pueda convalidar la información de todos los pacientes a nivel del Ministerio de Salud Pública y el IES. Esto estaba previsto lanzarlo, según el presidente, en mayo. Tuvimos que adelantar este proceso lanzando ya una plataforma digital que tiene 3 objetivos. Primero, brindar información a los ecuatorianos. Segundo, atender las demandas de los ecuatorianos. Tercero, hacer un triaje de toda la información. ¿Qué es un triaje? Es cuando llama una persona y podemos hacer una consulta médica para saber la capacidad médica de atender a ese usuario o al ecuatoriano, ver su criticidad a nivel médico. Tercero, derivar la información o el caso, y derivamos en 2 momentos. Derivamos tanto a los 19 unidades de hospitalización que existen, que están específicamente tratadas para el coronavirus, y derivamos al proceso de telemedicina. En eso tenemos 66 casos que estamos trabajando. Quizás es importante, ministro, decir que esto pues es una metodología que se está aplicando a nivel internacional. Por supuesto. Y que es importante que también se esté aplicando aquí en el Ecuador, porque el primer problema que podemos tener es el pánico y la acumulación, digamos, la conglomeración de pacientes en los hospitales públicos sin que sea necesario que ellos estén ahí. Entonces, digamos que este primer filtro es muy importante para evitar esa aglomeración y poder atender realmente a las personas que lo necesiten. Por supuesto. Bueno, la idea es justamente que los ecuatorianos, ante estas emergencias, que obviamente el virus es un virus nuevo, no hay información a nivel mundial sobre cuál es la cura todavía, es un virus que se está investigando actualmente. ¿Qué buscamos con esto? Que los ecuatorianos no abarroten los centros de salud sin tener una razón. Y la razón en este caso, para que incluso los ecuatorianos llamen al call center, es tener 3 síntomas: es tos, fiebre y problemas respiratorios. Si el ecuatoriano tiene esos 3 síntomas, tiene que llamar al 171, hacer un triaje médico, pedir que un médico le atienda. En este caso, en el call center están trabajando médicos del Ministerio de Salud Pública y del IES. Los 2 médicos tienen toda la responsabilidad del manejo informativo médico del paciente y luego se deriva. Con eso hemos logrado de alguna forma que los ecuatorianos no abarroten todos los hospitales, los centros médicos. Igual lo pueden ir. Los ecuatorianos que no puedan acceder a estas plataformas pueden ir in situ a todas las 19 unidades que están destinadas para la atención. Hay que recordar que toda la infraestructura médica del país tiene más de 3.000 centros de salud, unidades u hospitales que están a la disposición de los ecuatorianos. Esto lo está aplicando Italia, que es uno de los países que tiene un problema de contagio más alto que Ecuador. Existen 85.000 casos a nivel mundial. Nosotros tenemos 6 casos. En este procedimiento hemos logrado recibir más de 80.000 contactos, Janet, entre registros y llamadas. ¿A qué me refiero? Llamadas, hemos recibido más de 34.000 llamadas. En esas llamadas hemos logrado de alguna forma dar la mayor cantidad de información que la gente pide. Tengo gripe, estoy con tos, se hace este triaje médico y se descarta la información. Hemos entregado información y hemos agendado citas. Entonces ha habido un cambio importante, por ejemplo, en registros en la página web. En un sábado normal había 126 registros. Tenemos unos gráficos, ¿Tenemos información? ministro, no sé si podemos revisarlos. Bueno, este es el proceso de lo que hace esta plataforma digital, que tiene 2 puntos, ¿no es cierto? El 171, que es el call center, y la plataforma web. Esa plataforma web nos sirve para registrar. Tenemos 9 millones de usuarios en todo el portal de uso del sistema público de información. Ahí, por ejemplo, tenemos las llamadas: el sábado normal 10.000, el sábado 29 fueron 14.000 llamadas y el domingo 21, 24.000 llamadas. En las citas medias, por ejemplo, tuvimos un sábado normal 126, el sábado 29, 30.000 y el domingo 1 de marzo 23.000 acreditaciones en este portal. Este portal, ¿para qué sirve? Para que los ecuatorianos puedan tener información,
puedan agendar una cita en cualquiera de los centros de salud que tiene el país, o en este caso, si es paciente del coronavirus, posible en los 19 hospitales que están a disposición. De este proceso, Janet, de las más de 34,000 llamadas, nos hemos quedado con 66 llamadas. Estas 66 llamadas estamos trabajando ya en un proceso de telemedicina, es decir, pasaron del triaje médico a la telemedicina. Es decir, de estas 66,000 llamadas, 33, perdón, ¿cuántas? A ver, tenemos 80,000 contactos, tenemos cerca de 34,000 llamadas. De las 34,000 llamadas, 16,000 están sobre el tema de coronavirus, y de esas 16,000, 66 son tratadas ya por un proceso de telemedicina, que no significa que tienen el virus o que están contagiados, sino que necesitan una atención más personalizada de un médico. ¿Cuál es el médico? ¿Es un médico del Ministerio de Salud Pública o del IES? Que le atiende telefónicamente. Que le atiende también telefónicamente desde el contact center. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pedir que los médicos de las dos unidades de salud vayan a trabajar en el contact center. Están trabajando 25 médicos desde el día sábado en el contact center de CNT. Hay que tomar en cuenta que toda esta capacidad se logra porque CNT lo puede hacer. CNT tiene una plataforma, como discutimos con usted la otra vez, capaz de de recibir aproximadamente más de 800,000 llamadas. Estamos teniendo hoy al día aproximadamente, hasta el día lunes, el día de ayer, cerca de 46,000 llamadas. Es decir, tenemos la capacidad instalada para hacerlo. Estas 66 personas, digamos, que se reportaron a través de la línea telefónica 171, están recibiendo ya una atención mucho más cuidadosa para determinar si necesitan ir a un hospital. Exacto. Entonces ya el médico, desde el contact center, hace la evaluación, hace los tratamientos, hace las sugerencias médicas y se va descartando. Entonces esto es un proceso que en un lapso de 4, 6 u 8 horas se descarta o se lo manda a las citas médicas. Tenemos agendadas más de 10,000 citas médicas. Es decir, ¿Pero por tema de coronavirus o por todo? Por todo. Ya. Y de estas citas Eso médicas... es importante saberlo, porque si no... Por supuesto. Bueno, esta es toda la capacidad... mal información, ¿no? Exacto, es toda la capacidad instalada que tiene el Ministerio de Salud Pública. Y damos citas médicas. Igual, si un ecuatoriano quiere ir a un centro de salud, lo puede hacer. Pero lo que queremos hacer, y esto es un proceso de transición, Janet, que los ecuatorianos tenemos que acostumbrarnos a usar la tecnología. En este caso hemos hecho dos temas más importantes, Janet. Uno, la educación virtual. Ayer con la ministra de Educación nos sentamos ya a efectivizar la plataforma de educación virtual. 4,5 millones de ecuatorianos tienen el proceso de educación virtual, tienen ya la capacidad de hacerlo, la educación virtual. Y estos días, si algún estudiante, por precaución, se descarta que vaya a un centro académico de educación, puede ya trabajar desde la plataforma virtual de su casa, que no pierda un solo día de clases. Lo mismo hicimos ayer con el ministro del Trabajo. Estamos hablando de estudiantes del sistema básico público y privado, 4,5 millones de estudiantes. Digamos de escuela y colegio. Escuela y colegio, exacto, a nivel hasta sexto curso. Igual estamos haciendo con teletrabajo. Hay que incentivar el teletrabajo. Tenemos acuerdos ministeriales que incentivan el teletrabajo en el sector privado y el teletrabajo en el sector público. Y es muy simple, simplemente hacer un acuerdo entre el empleador y el empleado, firmar un acuerdo, poner ciertos procesos de evaluación y ejecutar el trabajo. Lo mismo estamos haciendo, incentivando los trámites en línea. Evitemos que los ecuatorianos asistamos masivamente, no por llamar la atención o crear alarma, sino que ya existen las herramientas tecnológicas para hacerlo. Tenemos 1,600 trámites digitalizados. Ecuatorianos, hagan los trámites desde www.gov.es. Con eso estamos apoyando muchísimo para que haya un menos contagios, si es posible, para que la tramitología sea más rápida, para que la educación continúe si los niños no asisten por precaución, y en este caso que los ecuatorianos no abarroten los centros de salud, no vayan a los hospitales si no es necesario. Un mal manejo en este sentido lo que hace es contagiar más a los ecuatorianos. Es decir, normalmente, digamos, en nuestra vida normal deberíamos acudir al uso de la tecnología para evitar hacer colas, para evitar aglomeraciones en las instituciones públicas, porque ya no es necesario, lo podemos hacer a través de las páginas web. Pero hoy es más necesario que nunca que usemos la tecnología para evitar, digamos, la agrupación de gente, la aglomeración, el contagio. Si estoy con gripe, por simples síntomas básicos de salud, si estoy con gripe no voy a la escuela, porque puedo contagiar de gripe a mis compañeros. En este caso, si tenemos una alarma de un posible contagio, igual, no voy con mayor razón, pero tengo la herramienta de la tecnología. En estos casos, el tema del contact center ha sido importante, Janet. Hemos tenido casi más de 90,000 contactos ciudadanos. La mayoría es con información. Y como lo dijo el presidente, estos virus, el peor virus es el rumor y la desinformación. Y tenemos que combatirlo con esta certeza, Janet. Algunas aclaraciones que creo que son importantes. El 171 uno puede llamar de una línea celular también, porque sí, a veces estos números cortos
hay compañías que no lo permiten. No, se puede llamar desde un teléfono convencional, ya casi muy pocas personas usan el convencional celular. Usted recibe la llamada, en ese momento están más de 500 operadores haciendo el proceso de contestación, triaje médico y evaluación a nivel de telemedicina. Estamos aplicando, como le dije, Janet, este es un proceso que le hemos venido trabajando ya casi 6 meses. El presidente estaba previsto que lancemos el mes de mayo ya la información compartida tanto del IES como del Ministerio de Salud Pública. Ahorita todo esto estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública. Esperamos que el IES ya pueda empatarse en este proceso tecnológico y unir las dos plataformas. Con eso estamos hablando de que toda la infraestructura, Janet, del sector público, que es IES, Ministerio de Salud, ISFA y SPOL, esté al servicio de los ecuatorianos. Si yo soy un ecuatoriano que no quiero ir al IES a pesar de haber pagado porque tengo en la esquina un centro de salud pública que me puede dotar de la necesidad médica que yo necesito, llamo a una cita y voy a este hospital. Hay que tomar en cuenta que el Ministerio de Salud Pública tiene una capacidad instalada mucho más grande que la del IES. Tenemos que aprovechar, optimizar la infraestructura que tiene el Ministerio de Salud y el IES, el ISPA y el SPOL para que los ecuatorianos podamos de alguna manera universalizar el acceso a la salud. Y esta es la única herramienta que lo hace, es la tecnología. Me gusta escuchar lo que usted dice porque aquí lo hemos repetido un montón de veces, que con especialistas en el tema de salud, el doctor Fernando Zacoto ha venido a decirlo muchas veces que necesitamos aprovechar la infraestructura que tiene el Ministerio de Salud y unirla al del IES para poder ser mucho más óptimos en la utilización. Es la única manera de lograr, como lo dijo la OMS el año pasado, la única manera de universalizar el acceso a la salud es a través de la tecnología, no a través de la construcción o distribución de más centros de salud, sino del proceso tecnológico que permite optimizar la infraestructura que ya existe, los médicos que ya existen, Janet. Cuando yo hago una cita al Ministerio de Salud Pública o al IES y no voy, y no hay el proceso de verificación, ese doctor me estuvo esperando media hora. Esa media hora pudo haberse utilizado en millones de ecuatorianos que podían haber automatizado ese proceso. Entonces, si no va el usuario Michelena, va el usuario Pérez. Y el usuario Pérez le puede dar una cita media hora antes, una hora antes, pero hay un proceso de verificación. La llamada es gratuita. Todas las llamadas son gratuitas, todos los procesos de atención son gratuitos. Tenemos dos mecanismos, como lo dije. Cuando nosotros de alguna forma derivamos ya los protocolos de atención del Ministerio de Salud Pública, derivamos a dos procesos. A los 19 centros especializados para atención al coronavirus o derivamos al proceso de telemedicina. En el proceso de telemedicina, los médicos del Ministerio de Salud Pública, los médicos del IES, tienen y están en la obligación de atender como una consulta normal a los ecuatorianos que están tras una línea telefónica haciendo un proceso de médico de telemedicina. Si me permite hacerle una crítica. Por supuesto. He seguido de cerca lo que usted está haciendo, pero también lo que está diciendo la ministra de Salud. Y ahí siento que no están como alineados. Mientras usted dice que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene una consulta o cuando uno tiene algún síntoma es llamar a la línea 171 para recibir esta primera evaluación con médicos del Ministerio de Salud a través del teléfono. Pero la ministra dice, vayan al centro de salud. ¿A quién le hacemos caso? Bueno, esto es un proceso de transición. O sea, hay que entender que lo tradicional es ir al médico, ir al hospital, ir a un centro de salud. Es lo tradicional, es lo que se ha venido trabajando muchos años. Hoy tenemos un proceso de transición. Tenemos que acudir y usar las herramientas tecnológicas, Janet. Si tengo a la mano un teléfono y en ese teléfono puedo tener un médico que me hace una consulta médica, usemos esta herramienta. No tengamos miedo al uso de las tecnologías, Janet. Esto es un proceso de pasar de lo tradicional a lo que hoy tiene que funcionar el mundo, que es la automatización de los procesos, la transformación digital de un país. Tenemos que acostumbrarnos, podemos ser mucho más eficientes, Janet. Esto es lo que va a lanzar el presidente el mes de mayo. Nosotros vamos a automatizar todos los procesos de salud. Es la única manera de solucionar todo el proceso de salud que no se lo ha hecho. Cuando un ecuatoriano en los próximos meses vaya a un hospital, le entreguen su recetario médico, ese recetario médico va a estar grabado en una cédula que va a lanzar el presidente Moreno en mayo, que es la primera cédula digital. En esa cédula digital vamos a cargar el recetario del usuario del sistema de salud pública. Ese momento, el usuario del sistema de salud pública va a cualquier farmacia. En esa farmacia canjea con su cédula digital su recetario. En ese momento hemos combatido todos los procesos de corrupción en el marco de la compra
y de alguna forma seguimiento de las medicinas. Hoy vemos reportajes donde en los subsuelos de los hospitales están medicinas caducas. ¿Por qué? Porque no pudieron distribuir. Entonces tenemos que utilizar al sector privado, tenemos que utilizar a la tecnología y tenemos que utilizar los procesos de la nube donde está toda la información para contrarrestar lo que tenemos que hacer, Janet. Perfecto, y simplemente para reiterar, si usted tiene un síntoma, si usted tiene una sospecha de o tuvo contacto con alguien que usted sospecha que puede tener coronavirus, si usted tiene una pregunta, lo primero que hay que hacer llamar al 171, ir a www.citasmed.com.es, donde está toda la información de los ecuatorianos. Nosotros tenemos 4 procedimientos. Primero, atender los requerimientos de información de los ecuatorianos. Segundo, atender los requerimientos de salud de los ecuatorianos. Tercero, hacer un triaje de este proceso de consulta médica. Cuarto, hacer una derivación tanto a territorio, a las 19 unidades que están especializadas o al proceso de telemedicina y finalmente registrar a los ecuatorianos. Nosotros tenemos un registro en esta plataforma de los 9 millones de ecuatorianos. Podemos tener los mapas calientes de cómo están funcionando, cómo están de alguna forma este cerco que estamos construyendo epidemiológico, podemos saber a través de la tecnología por dónde se han movido. Hay toda una tecnología que nos permite de más rápido actualizar la información, ver cómo están los ecuatorianos de este cerco, por dónde se movieron y saber que estuvieron en estas localidades, que compraron una tienda, que fueron un banco y comenzar a contrarrestar toda la información para simplemente evitar el contagio, Janet. Perfecto, esto, como dice el ministro, no solo se está haciendo aquí en el Ecuador, se están haciendo en otros países como Italia, es lo correcto, es la línea que debemos tomar para no tener que acumularnos y que conglomerar en los hospitales públicos. No ayudamos de esa manera, nos perjudicamos no solamente a nosotros, sino a las personas, principalmente a las personas que realmente están necesitando en este momento esa atención médica. Llamar al 171 y ojalá la ministra de Salud, por favor, se alinee con esto. Primero llamar a la línea 171 y después ir a un centro de salud que ahí le van a derivar. Gracias, ministro. Muy amable, gracias, Janet. Un buen día. Con nosotros. Agradecemos la presencia del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelén. Al volver del corte estará con nosotros Viviana Ido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador. Con ella hablaremos sobre los derechos y el empoderamiento de la mujer. Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Ya volvemos.